Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la sesión número 10 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy vamos a ver fundamentos de la comprensión lectora 2 y específicamente vamos a ubicarnos en el tema intención comunicativa y contexto. Veamos entonces lo que es la intención comunicativa. La intención comunicativa es la expectativa del escritor o emisor del texto respecto de lo que desea lograr en el lector o receptor. De esta manera, un autor puede pretender convencer, informar, mover a reflexión, sembrar una duda, sustentar una opinión, ofrecer un conjunto organizado de información, transmitir una imagen, divertir, etc. Entonces, lo dicho hasta acá nos ubica obviamente en el proceso de comunicación, que lo hemos hablado ya en las sesiones previas. Tenemos a un emisor que va a emitir un mensaje a un receptor o a receptores y si bien es cierto el mensaje nos trae información específica, es posible que nosotros podamos inferir también cuál ha sido esa intención, ese propósito que el autor de ese contenido ha pretendido respecto a los lectores o a sus escuchas. En este sentido, vamos a ver que la intención comunicativa radica como los verbos que acabo de mencionar justamente en eso, en una lista larga, ¿no?, de verbos que tienen que ver con el trasfondo de un texto. Si nos ubicamos efectivamente en esta intención comunicativa, en el formato impreso, es decir, hay un emisor, hay un autor de un texto, hay un mensaje y hay unos receptores, en este caso los lectores, obviamente que la intención comunicativa del mensaje es algo que nosotros vamos a inferir una vez que hemos leído integralmente el texto y es algo que lo atraviesa. La respuesta respecto a lo que es una intención comunicativa radica en primer lugar en que se concrete en un verbo y es el resultado de una inferencia que hacemos a partir de la lectura de un texto. La intención comunicativa puede tener obviamente propósitos diferentes, ¿no? Por un lado, puede ser persuadir a una multitud para ciertos intereses, ¿no? Un líder que se dirige de repente a sus posibles electores, ¿no? En una contienda de repente de elección, obviamente el propósito de su mensaje va a ser o va a ir por la línea de la persuasión. Por otro lado, si tenemos un texto que nos habla de crear conciencia ambiental en las personas, obviamente, seguramente en el texto vamos a advertir mensajes en torno a lo que debemos cambiar respecto a nuestros hábitos, a nuestras rutinas y cómo desde una acción particular, ¿no?, que obviamente se puede extender, ¿no?, hacia muchas personas, podemos cambiar, ¿no?, o mejorar el medio ambiente. Con eso, obviamente, vamos a tener un propósito de crear conciencia, ¿no?, hacer reflexionar, en este caso, a las personas. Pues bien, pero así como la intención comunicativa es importante, se hace presente también con importancia singular el contexto comunicativo. El contexto comunicativo es el conjunto de factores que acompañan y condicionan el acto comunicativo, ¿no? El contexto comunicativo es la situación de la comunicación.
Entre los factores habituales encontramos al lugar, el tiempo y cultura, aunque también podemos hablar pues otros más específicos en casos particulares. Entonces, este contexto comunicativo o situación comunicativa va a ser importante para que nosotros tengamos una idea en torno al mensaje, ¿no? Fíjense, nosotros, todas las personas, tenemos diferentes niveles de lengua. Cuando nosotros nos comunicamos en casa por la proximidad, la cercanía y la confianza, quién sabe, tenemos un nivel particular de lengua. Cuando nos encontramos con los amigos y en una situación de distracción, vamos a tener otro nivel de lengua, quién sabe, pues mucho más informal, quién sabe más divertido, ¿no? Quién sabe de repente ingresando en algunos casos a jergas, ¿no? Pero si nosotros interactuamos de repente con un profesor en un salón de clases o interactuamos con nuestro jefe en el trabajo, este nivel de lengua se vuelve mucho más formal y pulido. Entonces, tenemos tres situaciones que les acabo de mencionar que nos hablan de situaciones, ¿no? De contextos comunicativos que van a generar obviamente diferencias. Obviamente, en función de ese contexto, si estoy en casa, si estoy con mis amigos, si estoy en el trabajo, ¿no? Voy a emitir un mensaje, ¿no? Que se tiene que comprender, se tiene que entender en el contexto, en la situación comunicativa en la que me encuentro. Entonces, como decíamos, un contexto laboral, por ejemplo, una reunión de trabajo, va a generar un lenguaje, ¿no es cierto?, muy pulido, muy formal, de mucho respeto, ¿no? Y de repente, pues también muy concreto, ¿no? Muy puntual, de repente en lo que se dice. Podemos tener también nosotros un contexto cultural en el sentido que en escenarios, en situaciones que responden a idiosincrasias, ¿no? A culturas, a ritos y manifestaciones diversas, tenemos que comprender lo que se da en esa situación comunicativa apelando justamente a esto, ¿no? El tema de cultura, el tema geográfico, ¿no? El tema de espacio donde nos desenvolvemos va a generar también que nosotros comprendamos el mensaje muy pegado justamente a esa situación comunicativa. Entonces, vamos a ver a continuación en la separata cómo esta situación comunicativa se presenta, ¿no? En las preguntas, aunque ya hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Preguntas en relación a intención comunicativa o situación comunicativa, en donde pues hemos visto el procesamiento que se da. Vamos a comenzar nosotros aquí con las actividades. Nos dice, determine la intención comunicativa del autor de cada texto. Tenemos en primer lugar el texto A. Vamos a hacer de cuenta que ese texto A obviamente lo ha elaborado alguien y se nos pide, ¿no? Que determinemos cuál es la intención comunicativa que se presenta. Vamos a redactarlo porque no tenemos alternativas, así que vamos a hacer el procesamiento, vamos a leer y resolverlo. Regresamos en unos minutos para ver las respuestas.
Muy bien, ya hemos leído todo este texto A y nos pide determinar cuál es la intención del autor. Habíamos indicado hace un momento que es bueno que nosotros cuando pensemos en esta tipología de pregunta, ¿no? Intención del autor, nos ubiquemos en función de un verbo. Entonces, ya leímos todo el texto y nos preguntamos cuál ha sido la intención, en este caso, del autor. ¿Cuál habrá sido ese propósito del autor para redactar justamente todo este texto? Mm, Acá de repente podríamos decir que la intención del autor ha sido explicar, ¿no? Persuadir que la orientación sexual, ¿no? De una persona, pues no se puede deducir a partir de su físico, ¿no? El físico no nos determina nada, ¿no? Tal como nos ponen ahí, ¿no? Casi al inicio, erróneamente, no se cree esto a través de una frase popular. Entonces, en el texto lo que tratan justamente es de explicar, ¿no? De sustentar justamente esto, ¿no? Que la orientación sexual de una persona no se puede determinar por su físico. Eso es en concreto. Entonces, algunos dirán, pero tiene que ser explicar, puede ser sustentar, puede ser persuadir, ¿no? Puede ser, en este caso, convencer, u otro verbo que vaya en línea. Como acá estamos frente a una pregunta abierta, pueden ser algunos de los verbos que les acabo de mencionar, pero quiero que vayan vinculando, ¿no? Entonces, la intención comunicativa, em, tengámosla en cuenta a partir, ¿no? Su elaboración a partir de un verbo, ¿no? Es más, cuando tenemos preguntas de este tipo, ya con alternativas, nos vamos a dar cuenta efectivamente de eso, que las alternativas comienzan con un verbo, explicar, probar, deducir, ¿no? Y obviamente continúa el enunciado o la oración. Entonces, como tip, como recomendación, decirles de que cuando tengan preguntas por intención del autor, se queden en las primeras palabras, ¿no? En la primera palabra de cada alternativa, que va a ser un verbo, ¿no? Y no miren más allá, ¿no? Para que no se confundan. Esto como tip, ¿no? Para ahorrar tiempo. Y nos vamos a dar cuenta, si hemos tenido una lectura atenta, de que alguno de esos verbos es el que coincide, ¿no? Informar, criticar, en fin, a partir de lo que hemos leído, ¿no? Y en ese sentido vamos a tener esa posibilidad de tener mayor certeza. Luego hacemos la validación con lo que nos dice el texto y tenemos finalmente que la respuesta va a ser correcta. Muy bien, entonces acá está claro el desarrollo de este texto A, ¿no? Vamos a hacer lo propio con el siguiente texto, texto B. Adelante, chicos.
Muy bien, ya terminamos de leer este texto B. ¿Cuál es la intención del autor? A ver, ¿quién puede decirme con qué verbo comenzaríamos? ¿Cuál es la intención del autor de este texto B? Y vamos a elaborar esa intención comunicativa comenzando con un verbo. ¿Qué verbo escogieron? ¿Y cuál ha sido la intención, no? Es decir, ¿sobre qué tema? A ver, ¿alguna propuesta? Bueno, acá en este texto B, la intención comunicativa gira o se enmarca, por ejemplo, a partir del verbo explicar, ¿no? O fundamentar, ¿no? O defender, valorar. ¿Qué cosa? Bueno, la importancia de la lucha de las mujeres y los movimientos feministas para combatir las estructuras que se perpetúan en la violencia, que se perpetúan en la sociedad, ¿no? Respecto a la violencia contra la mujer. ¿No? Eso es lo que nos dice el texto, ¿no? El texto nos trata entonces de explicar, trata de fundamentar por qué son importantes, ¿no? En este caso, de la lucha de las mujeres y de los movimientos feministas para combatir esto que está muy arraigado, ¿no? En la sociedad y prácticamente lo que hacen no es perpetuar, es decir, cimentar la violencia contra la mujer, ¿no? Bueno, los verbos pueden ser diversos, ¿no? Cuando estemos frente a una pregunta, ¿no? Con alternativas, ¿no? O cerradas, una pregunta cerrada, es decir, con alternativas, obviamente vamos a tener que escoger uno de los verbos y va a haber diferenciación entre ellos, ¿no? Pero acá en general, ¿no? Estamos diciendo que podrían ser, pues, explicar, no argumentar, fundamentar, valorar, o de repente otro que hayan escogido ustedes que vaya en esa misma línea. Muy bien, vamos a hacer lo propio con el texto C. En este texto C vemos que hay una infografía. Como nosotros sabemos, el mensaje puede ser un texto, ¿no? Puro, puede ser un texto mixto o una infografía. A veces la infografía, ¿no? Es más representativa o es más didáctica que decir ese mismo contenido en un texto. Entonces vamos a visualizar, vamos a leer esta infografía y responder igualmente, ¿no? ¿Cuál ha sido la intención del autor? Adelante.
Muy bien, ya hemos procesado entonces este desarrollo de la infografía. Entonces nos piden determinar acá cuál es la intención del autor. ¿Con qué verbo podríamos comenzar? Informar o recomendar. Muy bien. Informar, recomendar, orientar, instruir. Muy bien, muy bien. ¿Sobre qué? Sobre cómo no actuar en caso de sismos, ¿no? Esa es la intención del autor. La intención del autor es informar, como nos dice su compañera, ¿no? Respecto a qué acciones no tomar o qué hacer frente a un caso de sismo. Como les he dicho siempre, podemos decir lo mismo de diferente manera. Entonces, acá tenemos una relación, ¿no? De verbos, ¿no? La señorita me dijo informal, ¿y cuál es el otro verbo? Recomendar. Recomendar. Ok, muy bien. Informar o recomendar. Los dos están perfectos. Muy bien, ¿no? Yo sumo a ellos instruir, orientar. Pero vamos a ponernos en un caso. Suponiendo que estamos frente a alternativas y una de las alternativas, ¿no? Nos dice recomendar, ¿no? Y en otra, informar, ¿cuál marcaría? Recomendar. Recomendar. Muy bien. Siempre va a haber una, ¿no? Un verbo, una palabra que va a calzar mejor. Entonces, cuando tengamos este tipo de respuestas, ¿no? O mejor dicho, preguntas por intención comunicativa, ya les he dicho, quédense con el verbo primerito, no miren más para que no se confunda. Y bueno, a veces va a estar muy fácil, marcamos una porque es lo que queda, pero a veces puede haber ahí una posibilidad, ¿no? Como digo, siempre hay distractores, entonces hay que pensar muy bien ahí. Y en este caso, como nos están dando efectivamente, ¿no? Una serie de detalles, más que informar, ya vendría a ser recomendar, ¿no? Si ya nos ponemos a hacer una diferenciación. Si no estuviera recomendar y solamente informar, sería seguramente eso. Siempre va a haber una palabra que va a calzar mejor. Entonces, muy bien, acá tendríamos entonces informar, recomendar, orientar, instruir, cualquiera de esos verbos u otros, ¿no? Sobre las acciones que debemos tener frente a un sismo. Muy bien. Vamos a pasar entonces a comprensión lectora. Vamos leyendo y fíjense acá que la primera pregunta ya es sobre intención principal del autor, ¿no? Y fíjense ahí lo he marcado ya con amarillo, verbos. ¿No? Verbos, ¿no? A eso me refería. Esta pregunta que tiene que ver con lo que acabamos de ver ahora, que nos pide intención del autor, entonces quédense con los verbos, ¿no? Para que no se confundan con lo que viene después. Acá la fórmula es determinar bien el verbo. Luego vamos a validarlo y vamos a tener seguramente una respuesta correcta. Muy bien, entonces comenzamos con la lectura y el desarrollo de esta primera actividad que es comprensión lectora. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, la intención principal del autor del texto es... La A. Muy bien. Alternativa A. Señalar la conveniencia de medidas de control sobre fusiones y adquisiciones empresariales. Efectivamente, vemos que el autor hace referencia a las ventajas y desventajas de las recientes fusiones y adquisiciones empresariales para derivar de ello, pues, la necesidad de establecer medidas de control. Muy bien. Pregunta número 2. La expresión lecho de rosas alude a... La C. Muy bien. Alternativa C. Lecho de rosas se refiere a los aspectos positivos implicados justamente acá en el proceso. En la pregunta número 3, ¿es compatible con lo afirmado en el texto respecto a una norma peruana de control previo de fusiones y adquisiciones? La C. A La ver, A. revisa. Alternativa A. Muy bien. Su discusión se ha soslayado debido a trabas de carácter legal. La A es incompatible, porque ahí en el texto se señala que la Constitución, que es la máxima ley de la nación, pues no prohíbe normas de este tipo. Entonces, se deduce que esta dejadez, ¿no? Esta desidia, no por aprobarlo, se debe fundamentalmente a otras razones. Muy bien, en la pregunta siguiente, pregunta 4, se infiere que la aprobación en el Perú de una norma de control previo para las fusiones y adquisiciones sería una señal de... La B. La A. Alternativa A sería, ¿no? Desconfianza frente a un libre mercado irrestricto. Fíjense, lo que finalmente nos deja la lectura es que quienes confían plenamente en estas fuerzas del mercado están a favor de un control posterior, ¿no? Se infiere entonces que los que postulan un control previo sienten obviamente desconfianza frente a él. Por eso tenemos alternativa A. En la pregunta número 5 nos dice, si Incafarma se comprometiera a no cerrar locales luego de la adquisición de Mifarma, entonces La A. La C. A. Aún algunos sectores de la población sentirían recelo, no duda frente a esta operación. Y es que el cierre de locales es solo uno de los aspectos negativos que podría generar esta medida, ¿no? Si no existiera esta, entonces quedarían los otros y en consecuencia el efecto de desconfianza en ciertos sectores sería el mismo, ¿no? Por eso tenemos como respuesta alternativa A. Siempre quedaría en este caso duda, ¿no? Porque, no, bueno, al pasar una razón, al, digamos, llevar adelante, ¿no? Superar una razón, bueno, todavía quedan otras razones en cola. Muy bien, tenemos ahora en la sección B el texto número 1. Vamos, por favor, leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos. Primera pregunta nos dice, ¿cuál es el tema principal del texto? ¿De qué trata el texto? La B. A ver, revisamos, por favor. A ver, respuesta para la pregunta 1. A ver, a ver la parte visual que acompaña el texto. La D. ¿Qué es? No. La A. La A. La A, muy bien. A, el impacto de la fotografía de una portada de National Geographic, ¿no? Esta es la revista National Geographic. Entonces, sería A. Y es que el texto se centra en explicar cuál ha sido el efecto producido por la publicación de la foto de Gamboa en la portada de una edición de esta revista, pues National Geographic. Muy bien, pregunta 2. ¿El término retuiteado implica? La B. B de bueno, no. La D. La E. Enano, muy bien. Reenvío. La palabra retuitear es un neologismo que significa reenviar un mensaje a otros a través de una red social, ¿no? El Twitter. Muy bien, pregunta número 3. Se infiere que la expresión la punta del iceberg en la portada de la revista indica que el problema de la contaminación por plástico. La C. Muy bien. Alternativa C es mucho más grave de lo que se podría pensar superficialmente, ¿no? Esta expresión, la punta del iceberg, se usa entonces para señalar que solo estamos viendo una pequeña parte, ¿no? De todo lo que implica, pues, un fenómeno. Pregunta número 4. ¿Resulta incompatible con la expresión, con lo expresado en el texto, decir que la fotografía tomada por Jorge Gamboa? ¿La D? Muy bien, D de dado. Resultó de una sólida investigación sobre el tema, totalmente incompatible, ¿no? Y es que la imagen fue producto de una asociación visual repentina de diversos elementos disponibles en la casa del fotógrafo. Muy bien. Pregunta número 5. Si
acabaran en el mar solo 4 millones de toneladas de plástico al año, entonces, La A. muy bien. A. El problema de la contaminación por este elemento persistiría, ¿no? Y es que 4 millones de toneladas de plástico anuales en el mar seguirían siendo pues una cantidad enorme, ¿no? Y casi imposible de manejar con los sistemas que se manejan actualmente. Muy bien. Vamos a continuación entonces al texto número 2. Es un texto dialéctico, ya saben el procedimiento, leemos y resolvemos. Adelante, chicos.
Muy bien, vamos resolviendo. Primera pregunta nos dice, ambos textos en su conjunto exponen argumentos sobre... La E. Muy bien. Los perjuicios y beneficios que traería al Perú la construcción del megapuerto de Chancay, ¿no? Vemos efectivamente que los textos resaltan impactos positivos, ¿no? Y negativos que presenta la construcción y el funcionamiento, dos cosas diferentes, del megapuerto de Chancay. Pregunta número 2. Nos dice, el término amortiguar en el texto A implica... La C. Muy bien, alternativa C, disminución. Y es que amortiguar los impactos negativos implica la disminución de los daños y perjuicios. Muy bien. Pregunta número 3. ¿Es incompatible decir con respecto al texto B que el megapuerto de Chancay provocará La D. D de dado? No. Revisamos, por favor. La C. Ok. Alternativa C. El surgimiento de más de 7.500 nuevos empleos durante su operación. Esto es incompatible, ya que los 7.500 empleos serán generados en la fase de construcción del megapuerto, no en su fase de operación, ¿no? Son dos momentos diferentes. Muy bien. Pregunta número 4. A partir del texto A se infiere que la construcción del megapuerto de Chancay implica... La D. B de bueno, no. D de dado. D de dado, no. La C. No. Elefante. La E. Alternativa E. Un perjuicio para la actividad turística de la localidad. Se señala en el texto que la construcción de este proyecto implicaría la contaminación de las playas de Chancay, ¿no? Que constituyen pues un atractivo turístico en la temporada veraniega, ¿no? Entonces tendríamos alternativa E. Hay un perjuicio directo para esta actividad turística muy buena en épocas de verano. Pregunta número 5. Si las especies marinas no corrieran peligro a raíz de la construcción del megapuerto de Chancay, entonces... La C. A ver, revisamos. La D. D de dado, no. Para que no se sientan afectados los lugareños, ¿qué hay? ¿Cómo tratan de retribuir eso? La B. Alternativa B de bueno. Probablemente no se ofrecería becas a los familiares de los pescadores. Fíjense, se entiende que este ofrecimiento de becas a este grupo específico
implica pues que estos se verían directamente afectados, no con la construcción del puerto, ¿no? Porque, bueno, trae una serie pues de incidencias, ¿no? En el mar, en el aire, ¿no? Entonces se verían obviamente una afectación, ¿no? No solamente de su vida, ¿no? De su día a día, de sus alimentos, de lo que hacen. Entonces, obviamente tratan de retribuir, entre comillas, ¿no? Con estas becas para los familiares de los afectados. Muy bien. Vamos entonces ahora al último texto, antes de pasar a la C, texto 3. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Chicos, tomen nota, por favor, de las claves de este texto 3. Pregunta 1, casa. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, avión. 4, casa. 5, avión. De la sección C, Passage 1, pregunta 1, avión. 2, enano. 3, casa. 4, casa. Y 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera cerramos la sesión del día de hoy. Les deseo a todos un bonito año 2025 y nos estamos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Miss, cuídese. Un abrazo, chicos, nos vemos.